Hola, ¿qué tal? Soy el doctor ingeniero Gerardo Maximiliano Méndez, profesor del Instituto Tecnológico de Nuevo León, perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México. Mi plática de esta ocasión se relaciona con los fundamentos de los sistemas lógicos difusos. Y vamos a ver los fundamentos básicos, conceptos básicos, sin necesidad de meter todas las matemáticas y el rigor matemático para poder establecer los elementos de la lógica difusa. Y empezamos con un concepto muy sencillo, que está en inglés, fuzzy set, que es un fuzzy set. En realidad el fuzzy set tiene otros nombres. Y este fuzzy set, que es el elemento básico de la lógica difusa, transforma el valor de una variable cualquiera del mundo real, que en este caso le llamamos variable X, y lo transforma, cualquiera su valor, lo va a transformar a un valor entre 0 y 1. Es muy parecido, o es un mecanismo similar como le hacemos con las transformadas de Laplace y la transformada Z. El fuzzy set se simboliza en términos generales por la letra A y representa una función de membresía, donde aquí está su explicación matemática, que esa función de membresía transforma el valor de X y lo ubica entre el intervalo cerrado entre 0 y 1. Estas funciones de membresía o los fuzzy sets o funciones de membresía pueden ser de diferentes tipos, triangulares, gaussianas, entre otras mucho más. La clásica, la que yo he utilizado en mis trabajos de investigación, han sido del tipo gaussiano. Tenemos esta gaussiana, donde tenemos la media, su desviación estándar, y el valor del mundo real o la variable X que queremos transformar, aquí la vemos ubicada. De tal forma que es una simple ecuación que calculando con un valor X, su media y su desviación estándar me va a dar un valor entre el 0 y el 1. Es una simple función gaussiana, pero es un concepto muy importante que es el que transforma un valor de la variable del mundo real X, cualquiera que sea esa variable, sus dimensiones y sus unidades de medición, lo va a transformar a un valor entre el 0 y el 1. Este es uno de los conceptos más importantes de la lógica difusa, conceptualizarlas como si fuera transformada de Laplace o una transformada Z. ¿Qué hacen transformar de Laplace o Z? Transforman variables del mundo real, como en este caso, al mundo complejo, ya sea continuo o sea discreto. Se hacen operaciones matemáticas en ese mundo y se retransforma el resultado o se regresa al valor real. Es exactamente lo que hace la lógica difusa. Manda todos los valores del mundo real a un mundo entre el 0 y 1. Hacemos todos los cálculos requeridos y necesarios en el mundo difuso. ¿Sí? Y teniendo el valor final, lo transformamos a un valor real que tenga sentido, que tenga magnitud y que tenga dimensión en el mundo real. Ejemplo de una gaussiana con una media 5 y desviación estándar 3, la tenemos aquí, para simbolizar gráficamente lo que es la transformación difusa. Este es un clásico para explicar la lógica difusa, pero en realidad el transformador es esta gaussiana, tiene su media ubicada en el eje X con un valor de 5 y una desviación estándar de 3, donde este eje X puede ser cualquier variable del mundo real. Ubicándonos en las variables industriales, que es mi área de trabajo que fue durante 35 años, podemos ubicar aquí temperaturas, flujos, corrientes, voltajes, potencias, etc. Entonces vamos a suponer que esta es una variable que tiene un intervalo de operación, como en el mundo real. Ninguna variable trabaja desde menos infinito hasta más infinito. En el mundo industrial debemos delimitar perfectamente bien el rango de operación de cualquier variable. La corriente, una máquina trabaja entre 0 amperes hasta 200 amperes, o el flujo va de 0 litros por segundo a 500 litros por segundo. En este caso, vamos a poner una variable que va a su valor desde 0 hasta suponer que va hasta 12. Entonces, si tengo un ejemplo de que este flujo va de 0 a 12, entonces yo digo un flujo de 2.3, 2.9, casi el 3. Su transformación
simplemente lo puedo hacer matemáticamente con la ecuación gaussiana, o bien gráficamente ubico aquí el valor, hago la intersección y obtengo su correspondiente valor gaussiano, que en realidad es un 0.4. Estos son los números con los que vamos a trabajar en el mundo de la lógica difusa. Números que van entre 0 y 1, obtenidos de una transformación gaussiana. En mi caso, que yo utilizo la función gaussiana para las transformaciones. Hay autores que utilizan triangulares y de diferente forma. Yo utilizo la gaussiana. Entonces, el valor del mundo real, cualquiera sea su unidad de medición, se transforma simplemente en un número entre el 0 y el 1. Esa es una de las partes importantes conceptuales de la lógica difusa. Y esto nos permite trabajar en el mundo entre el 0 y el 1 de la lógica difusa con variables de todo tipo que inclusive aparentemente no tienen relación. Claro, puedo poner corriente con voltajes y obtener revoluciones por minuto, que eso es muy directo, etcétera. Tener muchas variables que aparentemente no tienen relación en el mundo difuso, como todas pierden su unidad de medida, todos valen entre el 0 y el 1 y hacemos los cálculos matemáticos como las transformadas de Laplace o la transformada Z y regresamos al mundo real con una variable que sí tiene un valor y un significado en el mundo real, su magnitud y su unidad de medida. Este es otro ejemplo de un fuzzy set o de una función de membresía o un transformador gaussiano. El rango de operación en este caso puede ser un horno, puede ser la temperatura de una cuestión de fundición, etcétera. Va de 1000 grados a 1200. Se ubica media con un valor de 1100 y una desviación estándar aproximada de 60 grados. Si requiero transformar 1040 grados centígrados al mundo gaussiano, simplemente en esta gráfica hago esta operación y obtengo su valor de manera horizontal. 1.15 pudiera ser su valor gaussiano. Claro, el valor gaussiano de la media de los 1100 grados pues sería 1.0, valor máximo, etc. ¿Qué puedo hacer? Tengo mi rango de operación, en este caso de otro horno de calentamiento, un horno de precocido, un horno de lo que sea. 700 grados a 1300 grados es mi rango de operación. Y aquí puedo poner tantas gaussianas o tantos transformadores como yo requiera como experto en todo el intervalo de operación de esa variable. Bien podré poner aquí una, bien podré poner aquí otra y separadas 10, 20, 30 grados las medias, o en este caso pueden ser cada 100 grados y llenarla aquí de 5, 10, 15, 20 o 30. Todavía es un punto que en la lógica difusa matemáticamente no se ha determinado. Esto se hace de manera experimental. El número de gaussianas o transformadores que vamos a utilizar en todo el rango de operación de una variable física. En este caso puse 3, pero si digo, bueno, mi rango de operación va entre 800 y 1200, el rango de operación está cubierto por las gaussianas y cada valor del mundo real tiene donde cruzar y donde crear gráficamente su transformación. Claro, esto se hace matemáticamente utilizando la ecuación gaussiana. Muy bien, tenemos el siguiente punto importante de la lógica difusa, que es precisamente la lógica matemática. Lo vamos a ver todo desde una perspectiva muy sencilla y muy técnica para entender la lógica difusa y utilizarla y poderla diseñar y poder tener nuestros sistemas lógico-difusos de una manera muy técnica, pero muy práctica. La lógica matemática es una de las áreas muy importantes con las cuales la lógica difusa se ha logrado desarrollar. Tenemos la lógica simbólica, tenemos proposiciones como X es A y Y es B. Este es el operador lógico AND, que tiene diferentes nombres, y, AND, intersecciones, etc. Y estos son símbolos que se utilizan matemáticamente para determinar A y B. Y tiene su tabla de verdad, es decir, A y B. ¿Es verdadero esta proposición? Tenemos que analizar cada valor, eso lo hemos visto en algunas materias básicas de lógica combinacional o inclusive en matemáticas de secundaria y preparatoria, donde la A puede ser verdadero o falso, hacemos su tabla de verdad y podemos determinar que el valor final de la proposición A y B puede ser verdadero o falso siguiendo la tabla de verdad A y B. Si los dos son falsos, pues el resultado final es falso.
tenemos la proposición O, A o B, A o B, A unión con B, A unión con B. Tiene sus diferentes símbolos para determinar que la proposición O es con la que estamos trabajando, y la tabla de verdad, igual que la tabla de verdad de la proposición o del operador y o AND, A o B, necesitamos saber cuál es el valor de A y cuál es el valor de B en lo que respecta a falso o verdadero. Y tenemos su tabla de verdad y vemos que A o B es falso únicamente cuando los dos son falsos. Es verdadero cuando cualquiera de sus dos elementos que entran en la operación, la A o la B, es verdadero. El importante, a donde voy, es la proposición de implicación lógica, que es con la que vamos a construir nuestro sistema lógico difuso y las reglas la base de reglas de nuestro sistema difuso. Y esta es, si ocurre un evento P, entonces Q. Es una implicación y la denotamos matemáticamente o simbólicamente, si P, entonces Q. Para saber si es verdadero, tenemos también su tabla de verdad como el AND y el OR. Tenemos el valor de P y de Q. Si P, entonces Q, no importa en el caso cuando la P es falsa, le llamamos don't care o no importa X, el valor pues no importa si es falso o verdadero. Pero lo importante es cuando la proposición P es verdadera y entonces tenemos que Q es falsa, entonces el resultado final es falso. Es verdadera únicamente cuando los dos elementos P y Q son verdaderos. Esta es la tabla de verdad de la implicación lógica. En términos de la lógica matemática, la ecuación o la ecuación combinacional, en caso de teoría combinacional, para obtener el valor y el resultado con una ecuación, si el resultado es falso o verdadero de esta proposición, simplemente hacemos P y Q. Y con eso vemos si la proposición, si P, entonces Q es verdadera o falsa. Con la operación P y Q obtenemos el valor de verdadero o falso de esta implicación lógica. Las fórmulas lógicas se usan para realizar inferencia deductiva, llamada regla de inferencias. Las más usadas se llama modus ponens, que es la que utilizamos en la lógica difusa clásica. Existen otras formas, pero utilizamos el clásico modus ponens, y que establece que dadas dos proposiciones de implicación, la primera P con cierto valor y la segunda lo que es la preposición de implicación, si P entonces Q, esto le llamamos premisas, entonces podemos inferir un valor de la proposición Q asterisco, que sería nuestra conclusión. Simbólicamente o matemáticamente, aquí está representado. Dado un valor P asterisco y lo que es la proposición si P entonces Q, tenemos todo este valor. Si este valor, entonces voy a obtener un valor Q asterisco, la conclusión. Y este valor es el que requerimos siempre encontrar, es el uso de la lógica difusa. Nosotros vamos a establecer toda esta parte, como lo vamos a llamar, como las reglas, o base de reglas difusas, que puede ser de 1 a 100, a millones de reglas inclusive. Para eso existe tecnología matemática como bases de datos, donde podemos almacenar todas estas reglas o nuestra base de conocimiento, algunos le llaman. Y este P asterisco son los valores que vienen y poner a trabajar a nuestro sistema lógico que está aquí representado y nos va a dar un valor. Este valor pues, puede ser utilizado para predicción del valor de variables. En el caso de variables industriales, predecir temperaturas, corrientes, voltajes, revoluciones por minuto de un motor, etcétera. Inclusive en aspectos financieros podemos predecir precios, tendencias, etcétera. Estos valores P asterisco normalmente en la industria vienen de los sensores, son los valores que un sensor nos da, se lo mandamos al sistema inteligente que está representado por estos símbolos y ese sistema inteligente nos va a dar una respuesta que es la Q asterisco. Un ejemplo muy básico de lo que es la proposición si P entonces Q, aquí tenemos premisa 2, si P entonces Q, el ejemplo es muy clásico, desde la secundaria yo lo aprendí, si salgo electo, es decir, P es
la proposición, el salvo electo. Entonces, construye una escuela. Excelente. ¿Cómo vamos a saber si se construyó o no se construyó la escuela para poder concluirlo? Debemos de tener una entrada que es la premisa 1, P asterisco. Decimos, sí salió electo. Significa que sí salió electo. Y él comentó, el candidato, que si salgo electo, entonces construyó una escuela. Entonces podemos decir la conclusión, pues entonces sí se construyó la escuela para que todo esto tenga un valor de verdadero. O también el otro valor es, pues no salió electo, pero él dijo, si salió electo, entonces construye una escuela. Pero no salió electo, ok, no la construyó, perfecto, es válido, sigue siendo verdadero. Pues es la lógica positiva. Así es como trabajan las reglas de inferencia de lo que llamamos lógica difusa. Y podemos construir tantas reglas que querramos. Que bien, aquí yo puse 10, pueden ser millones y millones. La tendencia de hace años era ahorrarse y nada más poner reglas de 4 y con eso querer hacer todo. Pero ya los sistemas industriales que requieren un alto desempeño, necesitamos miles y miles de reglas para poder tener todo el conocimiento posible establecido con este formato de inferencias. Donde estos símbolos pues, representan los fuzzy sets, o son los transformadores de valor. Las X pueden ser de 1 a P entradas y la C representa la salida. En este caso tengo 10 reglas difusas. Un aspecto muy importante es de que para poder construir la base de reglas difusas existen algunos puntos que vamos a ver en próximas presentaciones para poderlas construir. Ya los habíamos comentado, pero aquí termino mi presentación estableciendo los dos principios que desde mi perspectiva son los más fundamentales y los más importantes también desde una perspectiva técnica para poder entender y definir lo que es la lógica difusa. Muchas gracias por su atención y que estén perfectamente bien. Hasta luego.